Bien, ahora sí, ahora que estamos grabando, les voy a comentar, o les voy a pasar a compartir el caso que vamos a hacer. Pero primero les voy a hacer unos breves comentarios de opciones, ¿sí? Cosas de opciones y de swaps. Cosas que para mí deberían estar claras, ¿sí? Primero, las opciones. Las opciones son instrumentos, obviamente, son contratos, pero son instrumentos que sirven para cobertura, para especulación, que pueden ser de compra o de venta, ¿sí? Tengan en claro eso, y que hablan sobre un elemento subyacente, ¿sí? Relacionado con alguna variable que tenga cotización, ¿sí? Estamos hablando de monedas, estamos hablando de granos, o estamos hablando de todas las cosas que vimos la vez pasada, ¿sí? Obviamente, las opciones se hacen sobre valores futuros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de opciones, estamos hablando de un instrumento que incorpora, ¿sí? No les digo exactamente a los futuros, pero que incorpora características de los futuros en cuanto a las cotizaciones del elemento. Lo que ustedes tienen que saber, o que tienen que tener claro, es que el pago que se realiza por ese derecho, ¿sí? Por ese derecho de comprar o vender a un valor futuro, ¿sí? Se llama prima y que está ligado a la variación del valor futuro, ¿sí? A la variación del valor futuro, pero que tiene su propio comportamiento. ¿Está bien? Entonces, una cosa es la cotización. Supónganse, ustedes hacen una opción sobre dólar, ¿sí? Sobre moneda extranjera. Y se comprometen a comprar moneda extranjera a un precio futuro. Una cosa es la cotización de la moneda extranjera y otra cosa es la cotización de lo que ustedes pagaron como derecho, que es la prima y que también cotiza. ¿Sí? Tengan en claro que la prima es el precio de la opción. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes pagan? Es el valor de la opción. Entonces, cuando el tipo de cambio real, y les repito que cuando me refiero al tipo de cambio real, me refiero al tipo de cambio de hoy, no al término económico. Cuando el tipo de cambio del día, de cada uno de los días, empieza a variar, ya lo habrán visto hoy, cuando empieza a variar, bueno, hoy el que varió bastante fue el blue, pero cuando el tipo de cambio empieza a variar, ¿sí? Y se empieza a aproximar o no a ese tipo de cambio futuro, la prima, ese precio que nosotros pagamos por la opción y ese valor de la opción, empieza también a variar, ¿sí? Obviamente, si existen muchas posibilidades de que yo ejerza esa opción, y yo estoy haciendo una opción de compra, de comprar dólares o de comprar moneda extranjera a 10, compro a 10, y cuando llega el momento el valor está en 100, obviamente yo voy a ejercer ese derecho. Y ese derecho, si alguien me lo quiere comprar, cuanto más posibilidades existan de que yo lo ejerza, ¿sí? Cuanto más posibilidades existan de que yo lo ejerza, más va a valer. Seguramente, si yo pagué una prima en su momento por ese derecho de 10, no sé, a un peso, probablemente cuando lo tenga que ejercer se va a acercar a, no sé, digo una barbaridad, no sé, a 200. Si vos querés ejercer mi derecho a comprar, bueno, hay que ver la cantidad, para ver cuánto es la significatividad, pero si vos querés mi derecho a comprar moneda extranjera a ese precio, me lo vas a tener que pagar 200 veces lo que vale, ¿sí? Entonces, la cotización de la prima está muy ligada a cuál sea el comportamiento de ese elemento subyacente futuro, ¿sí? Que va a ir variando. Obviamente, si cuando llega el momento y yo tengo la opción de comprar a 10
y en realidad se quedó en 1, esa prima, lejos de valer nada, va a tender a valer 0. ¿Me explico? Va a tender a valer 0. ¿Por qué va a tender a valer 0? Porque no la voy a ejercer. No la voy a ejercer. Bien. Eso es lo que quería que sepan de las opciones. Que nosotros, ahora sí, en la parte contable, lo que vamos a medir es el comportamiento de la prima. En la parte contable nosotros medimos el comportamiento de la prima, el comportamiento del precio de la opción. No medimos el comportamiento de la cotización del subyacente, no nos importa. Nos importa, pero no a los fines de evaluar el instrumento y de reconocer los resultados que corren. Yo entiendo que todos, o casi todos, vieron esto, o algo vieron de esto, ¿sí? Sé que algunos los de Campana van a ver algo mañana. ¿Por qué? Porque yo les voy a venir con una situación hecha, ¿sí? O sea, en el caso que yo les traigo ya vienen con algo hecho. Entonces, comprendan esto, que cuando ustedes hacen la cobertura, ¿sí? Registran la cobertura y después van midiendo la variación de la prima hasta el final. Y cuando llega al final lo que hacen es cobrar o pagar lo que corresponde. Eso de opciones. Bien. Respecto de los swaps, como recién hablábamos, veo que ya le contestaron la pregunta. Quien tenía la pregunta, estoy viendo que están publicando las respuestas y veo que ya le contestaron. Respecto de los instrumentos swap, ¿sí? Tengan presente que si bien se pueden hacer swaps, como ustedes vieron, entre empresas, ¿sí? Como es el caso del puerquito y del pato, donde una empresa tiene un flujo en euros y la otra tiene un flujo en dólares. Cuando uno hace un swap con un banco, ¿sí? Es un contrato prearmado, ¿sí? Donde ustedes toman financiación a cambio de algún instrumento que tenga, ¿sí? Que garantice esa financiación. A ver, esto no es otra cosa, ¿sí? ¿Ustedes qué es lo que tienen cruzado? Lo que tienen cruzado son los intereses. Por un lado van a recibir intereses negativos y por el otro lado van a tener intereses positivos, ¿sí? Entonces hay ahí una doble utilidad de su instrumento, que por un lado les sirve como garantía de un préstamo y por el otro lado tener el instrumento lo que les hace es cubrirle los intereses negativos de ese préstamo. ¿Está bien? Lógicamente tienen que estar dadas las condiciones para que esto pueda ser, porque si no, no se va. Una de las principales condiciones que a mí particularmente me parece que tiene que haber es que los flujos sean similares en sus características, en cuanto a plazos, montos, rendimientos, bueno, creo que esas tres, por lo menos. Plazos, montos, rendimientos, la duración está dentro del plazo. Así que creo que por lo menos esas características tienen que estar dadas. Después si la tasa es variable, si la tasa es fija, si puede ser con tasa fija, si puede ser una tasa variable, una tasa fija, o dos tasas variables o dos tasas fijas. Bueno, eso, Fowler habla de sobra sobre el tema. ¿Sí? Pero lo importante es que si van a cubrir un flujo de 6 meses, lo cubran con un flujo de 6 meses, de 7 meses, de 5 meses, pero no de cubrir un flujo de 6 con un flujo de 12. ¿Sí? Con un flujo del doble. A eso me refiero. ¿Sí? Cosas prácticas. Entonces, los contratos de swap vienen dados de alguna forma. O sea, ya son instrumentos. Decir, che, ¿qué tenés? Y tengo todo esto. Bueno, todo eso que tenés, no sé. Tengo una caución bursátil. Bueno, esa caución bursátil que vos tenés, ¿sí? Endosala a nombre del banco y el banco te va a girar los fondos. Si algo sucede, el banco te va a quedar con ese capital. Mientras tanto, vos, como sos el titular de esa caución, que es lo que vamos a ver ahora, cobrás el interés positivo y le vas a pagar al banco el interés negativo. No, una cosa que es muy sencilla de ver.
¿sí? Después, obviamente, hay complicaciones como esto, che, te hago una confluencia de intereses que te complican el cálculo y se acabó, pero el razonamiento es sencillo de lo que están cubriendo. Entonces ya lo vamos a ver ahora cuando veamos los casos estos, que por ahí ustedes lo conocen. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre algo que quieran aclarar antes de empezar a ver los casos sobre opciones o sobre swap? ¿Que tengan dudas? A mí me queda un comentario más. Y esto sí, obviamente, es una crítica a las resoluciones. Ustedes vieron que las resoluciones invitan a medir la eficacia de los instrumentos para ver si lo contabilizamos como una reserva o si lo contabilizamos como un resultado, si esa reserva si justo se dio vuelta, si justo dejó de ser ineficaz, hay que dar la vuelta. Bueno, hay que hacer un enrosque contable que la verdad... Y hoy le explicaba a una compañera de ustedes que me escribió por este tema, ¿sí? Que yo no estoy de acuerdo con eso, porque la norma dice que todos los instrumentos cuya eficacia esté entre el 80 y el 125%, o el 120%, no me acuerdo, se van a contabilizar como reserva, y si no, hay que contabilizarlos como resultado porque el instrumento perdió la utilidad de cobertura para poder ser eficaz. Entonces es fácil pensar, cuando uno ve esos parámetros, y decir, che, bueno, pero un instrumento que tiene una eficacia del 124% es eficaz, y el que tiene de repente, el que el valor le da 126% no, o el que tiene 79% y el que tiene 80% sí, y el que tiene 79% no. Entonces, es como medio arbitrario, y siempre que las normas dan valores, obviamente se generan este tipo de conflictos. Cuando nosotros usamos en la práctica cobertura, yo no he visto medir la eficacia. De esa forma, obviamente, vos medís la eficacia de la cobertura, lo vimos el otro día. Después, una vez que uno hace la operación, tiene que ver cuál fue el comportamiento. Y en base al comportamiento que va teniendo, che, me está yendo mal, me está yendo bien. Pero no es que si fue eficaz, porque ¿quién dijo que fue eficaz por esos porcentajes? ¿Lo dice la norma? ¿En base a qué? ¿Sí? ¿O en base a qué modelo de negocio? ¿Todos los negocios son iguales? Entonces hay cuestiones ahí que son criticables, lógicamente, y que marcan límites muy agudos. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, decirles eso, decirles que no estoy de acuerdo, obviamente. Acá lo vamos a hacer como nos dice la norma, como corresponde, porque la norma está. Profesor, ¿y las diferencias entonces en la práctica se mandan todas a resultado directamente? Mirá, hay una corriente que dice que hay que mandar todos los resultados. Todas las diferencias. Incluso reemplazar en la utilización que veíamos en la clase pasada de contraparte a devengar con una cuenta de resultados. ¿Sí? Que unos meses será resultado positivo y el otro mes será resultados negativos, pero no tener una cuenta contraparte de devengar. Que en la generalidad de la gente no la entiende. ¿Sí? Claro, claro. Ahora, hay una corriente que dice que hay que imputar todo a resultados. Hay otra corriente que dice, en realidad no, a ver, tenerlo en reserva, ¿sí? Tenerlo en reserva porque no sabés en qué momento el instrumento puede girar y volver a ser eficaz. Bueno, acá está, que si dejó de ser eficaz, contabilizás en resultados, si recupera la eficacia no te importa, contabilizás en resultados y después mantenés una reserva que después la das vuelta cuando vence el instrumento. Es como medio extraño, ¿sí? La contabilización. ¿Sí? Porque no comprendo cuál habrá sido la intención de los redactores de la norma, ¿sí? No comprendo, yo lo que digo es,
¿por qué no mantenemos todo en reserva? Vaya bien o no, al final vamos a reconocer un resultado. ¿Sí? O reconocemos todo en resultado y el resultado nos va a quedar que por ahí adhiero, todos los meses nos va a quedar el resultado que corresponde y no tenemos que andar lidiando con una reserva. ¿Cuál es el fundamento de los que dicen, che, los resultados no, vamos a la reserva? Lo que dicen es, como el instrumento no llegó a su momento final, como falta todavía para el futuro, y no sabés, hay incertidumbre, no podés fundamentar un resultado basado en la incertidumbre. Pero sí, cuando el instrumento dejó de ser eficaz, ya sabés que en algún momento dejó de ser eficaz y podés fundamentar ese resultado en esa pérdida. Bueno, es medio tirado de los pelos, la mezcla que hace. Porque es un poco, la norma buscó un punto medio entre los que quieren mandar el resultado y los que quieren mandar a reserva. ¿Sí? Yo creo que desde que las publicaciones de las cotizaciones son visibles, ¿sí? Y vos podés determinar un valor al cierre de cada mes, incluso al cierre de cada día, pero al cierre de cada mes, vos podés fundamentar un resultado en esa cotización en ese momento, para ese tramo de la cobertura. Y no estarías violando el principio de vengado. ¿Está bien? Gracias. Bueno, esa no deja de ser una opinión mía. Todas las opiniones, obviamente, son respetables y cada uno contabiliza como quiere. En donde la contabilidad depende de mí, contabilizamos como resultados. ¿Sí? Contabilizamos como resultados porque es totalmente... bueno, a ver, la contabilidad de cobertura es optativa. ¿Sí? En la práctica, si vos no querés hacer contabilidad de cobertura de esa forma, contabilizas contra los resultados, va a estar bien medio igual porque tenemos fundamentos y no veo el inconveniente. ¿Está bien? Eso es donde la contabilidad depende de mí. Yo ya les dije que trabajo con coberturas, así que algo de experiencia en esto tengo. ¿Sí? Bueno. Bien. Y lo más importante, porque me siento que queda un vacío, lo más importante, la persona que analiza la información, en general un banco, no digo proveedores, pero un banco u otro colega, entiende mejor un resultado en el estado de resultados que una cuenta llamada contraparte a devengar, ¿sí? Informada en notas. Es mucho más claro, ¿sí? A mi entender, ¿eh? Bueno, bien, vamos a arrancar con el primer caso de opciones. Le voy a compartir mi pantalla, lógicamente vamos a sacar, bueno, no la puedo sacar, vamos a sacar la ley de protección de la propiedad intelectual. Sí, vamos a hacer este caso que por ahí ustedes lo conocen. Vamos a sacar esto, vamos a poner un cachitito esto. Bien. Uy, me fui a la miércoles. Sí, este fue un caso de examen, no me pregunten cuál examen, pues no me acuerdo. Pero tiene sus... puse fecha 2019 porque el caso data de por lo menos 2019. Dice, una empresa dedicada a la actividad ganadera cierra sus estados contables los 30 de noviembre de cada año. El 1 de diciembre del 2019, la empresa contaba con el siguiente estado de situación patrimonial. Bueno, banco, a ver, había una vez un Banco Julio en Capital que me dio mucha gracia, está el Banco Julio todavía, pero me da mucha gracia que se llame Banco Julio. Banco Julio, 1 millón de pesos, novillos, 300 cabezas destinadas a la venta por 9 millones de pesos, opciones de venta por 60.000 pesos, y capital social por 1.060.000 pesos. Tengan presente, ¿sí? Como aclaración, que esta empresa ya trae opciones de venta en su contabilidad, ¿sí? Del ejercicio anterior. Dice, en mayo, bueno, nos dice lo que se hizo en mayo del 2020, se determinó realizar una cobertura para la producción de 135 toneladas de carne, valuadas a 500 pesos.
el kilo mediante un contrato de opción de venta con vencimiento en diciembre del 2020. A sabiendas de que en noviembre del 2020 el precio de equilibrio se proyectaba en 400 kilos. Entonces, analicemos estos renglones, primero para entender qué es lo que está diciendo, ¿sí? Para comprender qué es lo que dice. La empresa dice que el precio de equilibrio en noviembre del 2020 va a ser de 400 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hoy hace una cobertura y dice, no, yo quiero fijar precio en 500, entonces hago una cobertura, ¿sí? Con un instrumento que me garantiza que yo en noviembre voy a tener la opción de vender a 500. Básico, no tiene ninguna complejidad. Si yo sé que va a estar 400, o mis estimaciones dicen que va a estar 400, y puedo tener una opción de vender a 500, asumiendo el costo de la prima, lógicamente, bueno, constituyo este instrumento. Bien, después nos dice que en noviembre de 2020 los ingenieros informan que el rebaño de novillos es de 288 cabezas, cuyo peso es de 400 kilos por cabeza. Y otra información disponible, lógicamente no podía faltar, es que la opción de venta al inicio corresponde a una cobertura realizada en noviembre del 2019 con vencimiento en julio del 2020, ¿sí? Donde se procederá al cobro. Dos cosas. Una, estos datos son para que ustedes en julio sepan que este instrumento venció y que hay que hacer alguna registración. Y la otra es que se procederá al cobro porque ustedes sabrán que cuando uno tiene la opción de vender, ¿sí? Esa opción de vender significa que lo hacemos hipotético, es decir, cobro lo que el monto que el instrumento me habilita a cobrar como derecho, ¿sí? O entrego la carne, ¿sí? Porque si vendo, tengo que entregar la carne y en base a eso me pagan. En el mercado esto no pasa. Pasaría, sí, en algún momento del pasado, en el 1900. Pero en el mercado esto no pasa. En el mercado es netamente financiero, ¿sí? Y cuando uno tiene una opción de venta, lo que hace es decir, che, bueno, tengo la opción de vender a tanto, bueno, es lo que me corresponde y esa diferencia me la da. ¿Qué pasa si no ejerzo la opción? Porque está muy, como yo les decía en algún momento, fuera de mercado o out the money. Out the money. Perdonen mi básico inglés, yo contaba. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esta opción no la ejerzo? Contabilizo el costo. ¿Sí? Contabilizo la pérdida por esta opción, ¿sí? Como un resultado negativo por la cobertura y se acabó, ya veremos cómo lo hacemos. Bien, y después tenemos las cotizaciones acá, ¿sí? Del instrumento dice, se solicita realizar las registraciones contables con el objetivo de evaluar las partidas en existencia al cierre del 2020 conforme a lo que indican las resoluciones técnicas argentinas. ¿Sí? Bien. Con eso, nosotros lógicamente vamos a ir a nuestro Excel y yo, como siempre les digo, siempre que se encuentren con un caso así, calculo que volviendo en algún momento a la presencialidad de los exámenes, como tal vez pueda ser inminente, no en esta fecha, pero sí puede ser inminente en el futuro. Háganse el asiento de apertura. Entonces, hacer el asiento de apertura les va a permitir, vamos a ampliar un poquito esto, hacer el asiento de apertura les va a permitir, ¿sí?, saber con qué están trabajando. Entonces ustedes saben que están trabajando con cierta cantidad de Banco Julio, ¿sí?, que tienen tantos bienes de cambio. Estos son bienes de cambio, ¿por qué? Porque son novillos destinados a la venta, ¿sí? Que tienen una opción de venta, que yo la llamé opción de venta A, ¿sí? Y que en la cotización están todas las opciones de venta consideradas, que vale 60, ¿sí? Y que tienen un capital social. Entonces, voy a poner las fechas para guiarme mejor, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es ver qué pasa al primer mes que tenemos, bueno, en el enunciado información. Primero,
Nos vamos a ir a mayo porque el mismo enunciado nos está llevando al mes de mayo. Vamos a ver esto que está en rojo, ¿sí? Pero antes de hacer nada, lo primero que tenemos que hacer es decir, che, tengo una opción en stock valuada a 60, ¿sí? Y cuando voy a mirar en mayo, vale, conforme a la cotización, 50. Con lo cual esa opción que yo tengo valuada en 60 tuvo una disminución en su valor. En el valor de la prima, a ver, esta es la prima. En el valor de la prima, con lo cual yo voy a tener que ajustar el valor de mi instrumento en esos 10.000 pesos que tengo de diferencia. Bien. Entonces, lo que hago es hacer el asiento de ajuste. No pude ocultar los números rojos, perdónenme, los números con saldo acreedor, perdónenme. Pero bueno, lo que van a hacer es diferencia de cotización. Ustedes ya ven que yo acá lo estoy mandando a resultados. Diferencias de cotización a opción de venta A. Por los 10.000 pesos. Lo que hice fue bajarle el valor a la opción, ¿sí? Contabilizando la prima con un saldo contrario. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice el ejercicio para mayo. Para mayo nos dice que en mayo del 2020 se determinó realizar una cobertura para la producción de 135 toneladas de carne a 500 pesos el kilo, mediante un contrato de opción de venta con vencimiento en diciembre del 2020. A sabiendas de que en noviembre, ¿sí? A sabiendas de que en noviembre del 2020 el precio de equilibrio está en 400. Entonces yo digo, bueno, si tengo que hacer una opción, ¿sí? Para esta cobertura, tengo que ir a decir, bueno, voy a registrar la opción. ¿Y cómo registro la opción? Bueno, primero tengo que saber cuánto cotiza. ¿Cuánto cotiza la opción? Bueno, estoy haciendo una opción más o menos parecida a la que tengo. Para no dar más valores de cotización, voy a tomar la misma cotización de las opciones que tenga. Ustedes ven que acá yo les puse todas. Todas las opciones manejan esta misma cotización. ¿Sí? Con lo cual, ustedes van a contabilizar la opción por el valor de cotización de la prima. ¿Sí? Muy sencillo. Van a debitar opción de venta B, ¿sí? Que es la que van a ejercer a fin de año. ¿Sí? La van a pagar, lógicamente van a girar la guita de la prima, ¿sí? Con el Banco Junio. Bien, ¿qué pasa? El enunciado nos remite al mes de noviembre. Pero yo sé, porque leí todo el caso antes de empezar a hacerlo, que tengo que ver que pasan cosas en julio. ¿Sí? Tengo por lo menos dos cosas que pasan en julio. Una, que se termina la opción A, ¿sí? Ustedes ya vieron en los casos de opciones, o van a ver mañana. Después a los de Campana les pido que revean esto, habiendo visto los casos que van a ver mañana. Ustedes ya vieron esos casos donde tienen diferentes cotizaciones y van haciendo diferentes movimientos. Acá en un ejercicio para evaluar si podían o no, por lo menos, medir el alta de una cobertura y la baja de una cobertura. ¿Sí? Con una variación de precio en el medio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a atacar primero la opción A, que es la que nos trae más problemas en julio. ¿Qué pasa con la opción A en julio? Primero, tenemos una diferencia de cotización. La opción A, que teníamos valuada en 50, pasó a valer 300. ¿Sí? Si esta opción pasó a valer 300, quiere decir que yo tengo que valorizarla, ¿sí? En 300 pesos. Perdón, en 250 pesos. Entonces, voy a mi contabilidad y hago, espero que sea este asiento, creo que es este, a ver, creo que no están mezclándolos, no, está bien, es este, no le puse ninguna observación al costado, porque bueno, ustedes ya ven que estos ejercicios de examen que preparo, por eso me molesta tanto el plagio, que preparo son para que ustedes puedan hacer los cálculos relativamente mentales o con una calculadora. Por eso lleva tiempo prepararlo. Simple, valorizan la opción A contra la diferencia de cotización, dando de baja
reconociendo el resultado positivo por el crecimiento de la prima. ¿Qué quiere decir además que la prima haya crecido y que el valor de la opción haya crecido? Que probablemente yo la voy a ejercer. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo, que yo voy a ejercer esa opción. ¿Y por qué la voy a ejercer? Y bueno, miren esto, dato del ejercicio. ¿Por qué la voy a ejercer? Porque el precio del kilo en julio está a 40 pesos. Y yo tengo la opción de vender a 500. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿No la van a ejercer? ¿Y van a ir a vender a 40 al mercado? No. ¿Qué van a hacer? Van a decir, che, mira, tengo una opción para vender a 500. Tanta cantidad de kilos, bueno, no sé. Mira, ¿me la querés comprar? Sale toda esa guita. ¿No me la querés comprar? Bueno, la ejerzo y vendo mis kilos y le saco una buena ganancia. ¿Sí? Con lo cual, hay que contabilizar esa situación. ¿Sí? Hay que contabilizar esa situación. Donde en julio, creo que es el asiento que sigue, donde en julio yo lo que hago es ejercer la opción de compra. Cuando ejerzo la opción de compra, ustedes se fijarán que yo estoy jugando con las cotizaciones. ¿Está bien? Yo cobro, ¿sí? Me queda un numerito. Yo cobro 300 del Banco Julio y doy de baja la opción de venta A. ¿Sí? Ahora ustedes fíjense en esto. ¿Cuánto gané yo en esta cobertura? ¿Sí? ¿Cuánto gané en esta operación? Yo la había hecho pagando 60.000, ¿sí? Y terminé cobrando 300.000. Es decir, que en esta cobertura, en este plazo, yo gané 240.000 pesos. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera, como se hacía antiguamente, el grano, ¿qué era? Los kilos de carne. Si yo tengo los kilos de carne, voy y tengo la opción de vender tanta cantidad de kilos a tal dinero. ¿Sí? Lógicamente, ese derecho lo voy a tener. ¿Sí? Lo bueno es que yo pude fijar precio a 500. ¿Está bien? De mi carne. Bien, probablemente, esto está simplificado y abstracto, porque ustedes dirán, bueno, no, pero a mí me conviene entregar la carne a 500, ¿sí? Porque los demás la están pudiendo vender a 40. Pero hay una cuestión más ahí dando vuelta, que no viene al caso acá, porque es un poco más técnica, pero sépanlo que cuando el instrumento se pone más in the money, es decir, cuando se pone más en precio, ¿sí? El valor de la prima tiende, ¿sí? Tiende a ser el valor total del instrumento que yo comprometí. Es decir, no sé, 10 kilos a 500, a ver, para que me dé 500.000, serían 10.000, 1.000 por 500. Bien, 1.000 kilos o una tonelada que yo me comprometí a vender por 500 me está dando 500.000 pesos. ¿Está bien? Si no me estoy haciendo mal el cálculo, no me gusta hacer cálculos en el aire. Probablemente, porque ustedes me dirán, me conviene entregar la carne y cobrar los 500.000 pesos, lógicamente. Probablemente este precio, cuando esté muy, muy de esta forma, o sea, cuando el valor de cotización de hoy es muy barato respecto al valor de cotización de futuro, probablemente se acerque a 500. ¿Está bien? Entonces, yo cuando ejerzo la opción estoy necesariamente incorporando a mi flujo esa cantidad. ¿Está bien? Ese no era el fin de este caso, el fin de evaluar eso, ¿sí? Sino el fin de evaluar este caso es decir, bueno, te das cuenta que tu opción tuvo una valorización, la registras y después la cobras. ¿Sí? Básico. Después lo demás hay tiempo para ver. Y finalmente, Pero sí, decime. ya sea que yo reciba solamente dinero o haga la venta, el beneficio es el mismo. Exactamente, el beneficio es el mismo. En la realidad sí.
Pero antes se usaba entregar el grano. ¿Sí? Antes se usaba más, ahora no sé si habrá alguna operación que te entregan el grano. Antes las cotizaciones se escribían a mano. Si ustedes van alguna vez a la bolsa de Rosario y hacen una visita guiada, van a ver que están las pizarras donde todas las cotizaciones se escribían permanentemente a mano. Entonces, los tipos que estaban ahí ofertando, porque esto es oferta y demanda, había un tipo que decía, yo pago tanto por un camión de trigo, y el otro te decía, yo cobro tanto por un camión de trigo, y ahí aunaban criterio, salían afuera y se llevaban el trigo. El tipo tenía el camión de trigo y le daba al otro el camión de trigo. ¿Me explico? Eso pasaba. Ahora es todo virtual, yo ni en pedo tengo trigo, pero me pongo a hacer opciones de venta de trigo y cuando llega la opción, es decir, gane, lo cobro y se acabó, y no le entrego el trigo a nadie, ni siquiera lo tengo. Cambió esto desde su concepción original hasta ahora. ¿Me explico? Sí. Bien. Cuando fue concebido este instrumento, la gente iba presencialmente a la bolsa con su trigo a cuesta y lo vendía y el que lo compraba se lo llevaba. Esto dejó de pasar. No quiere decir que no pase, pero no pasa de la forma en la que pasaba antes. ¿Está bien? Es más, te digo, ustedes van a ver en la bolsa en la parte vieja de la bolsa de Rosario, tienen todo como un banco redondo, ¿sí? Donde, si no me equivoco, porque esas cosas así cuando son una cosa o la otra se me confunden, donde adentro se sentaban los que compraban y afuera los que vendían, ¿sí? Es decir, el asiento redondo en el medio de la sala tenía para sentarse adentro y para estar parado afuera, ¿sí? Entonces, los que estaban parados afuera le ofertaban a los de adentro y los de adentro, que los que querían comprar, levantaban la mano y compraban o no. ¿Está bien? Bien, un poco de historia. Y finalmente, habiendo culminado con el instrumento A, lo que hay que hacer es revisar la cotización del instrumento B. El instrumento B, miren, sin leer el enunciado, no, les voy a mostrar el enunciado porque después dicen no me lo mostró. El instrumento B lo teníamos valuado en 50.000 pesos y estamos viendo que ahora vale 300.000 pesos. ¿Está bien? Tenemos que valorizarlo en 250.000 pesos. ¿Sí? Más o menos igual que el otro. Lo valorizamos en 250.000 pesos. Bien, ¿y qué pasa en noviembre? Esta por ahí es la parte por ahí un poco más compleja del caso. ¿Sí? ¿Qué pasa en noviembre? Bueno, lo primero que hay que hacer en noviembre es, vamos al enunciado, decir, tengo un instrumento, llegó noviembre, tengo una cotización, lo valorizo, lo desvalorizo. ¿Qué pasa? Bajo el precio de 300.000 a 125.000, con lo cual tengo que registrar una diferencia de precio, ¿sí? O una diferencia de cotización de 175.000. Bueno, eso es lo que hago en este asiento. Sencillo, nada del otro mundo. Bien, y me queda registrar estos dos renglones, ¿sí? Que parecen sencillos, pero tienen su complejidad porque el enunciado, para que todo esto no sea tan... todo esto ustedes vieron que es muy fácil. Registrar diferencias de cotizaciones no necesitan demasiado. Pero para que ustedes puedan o estén obligados a razonar lo que están haciendo, este enunciado le falta un dato que ustedes lo tienen que conseguir. Y que tienen los datos para conseguirlo. Como el caso del 2019, ayer cuando yo lo estaba viendo, digo, pero a este enunciado le falta un dato. Era tarde y estaba cansado y digo, pero claro, si este dato hay que calcularlo. ¿Cómo? Porque la idea era no dárselos para que ustedes no sepan calcular. Bien, ¿qué dice? En noviembre del 2020, los ingenieros informan, ¿sí?, que el rebaño de novillos es de 288 cabezas, ¿sí?,
cuyo peso es de 400 kilos por cabeza. Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, es recurrir a la vieja formulita que veíamos cuando veíamos la parte de ganadería, ¿sí? Tenemos que registrar primero qué cantidad de novillos tenemos. Entonces, para hacer eso, yo les voy a mostrar la primera línea del asiento, ¿sí? Que es, incorporamos bienes de cambio por 25.560.000. Entonces se preguntarán este número de dónde sale. Les voy a mostrar todo el asiento. Porque me están viendo el número en rojo. Bien, ustedes dan de alta, ¿sí? Los bienes de cambio, que son las diferencias de kilos por 25.560. Y acá podríamos hacer algo muy sencillo, que es lo que veníamos haciendo en su momento. Es decir, bienes de cambio a resultado de la producción. A resultado de la producción. Pero si ustedes, no sé si se acuerdan, en algún momento decíamos, che, pero también puedo contabilizar el ingreso de la producción y el costo de la producción. Sí, por supuesto. Y es lo que yo les hice acá, ¿sí? Y lo hice, les hice el calculito. Si lo hacen de la otra forma, está bien. Sí, de hecho, ayer pensé, digo, sería mucho más fácil, para entenderlo, reconocer el alta de los bienes de cambio, la diferencia en el proceso agropecuario, ¿sí? El resultado de la producción, que está dentro de ese bien de cambio, novillo, destinado a la venta, contra el resultado de la producción positivo. Pero digo, bueno, la idea también es ver un poco, verlo de una visión diferente, y la visión diferente para ver esto es cómo se genera el resultado de la producción, que es ingreso de la producción menos costo de la producción. ¿Y cómo calculo esto? Bueno, lo tengo acá en la solapita 2 hecho, ¿sí? Ustedes primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarlo. Y me queda algo ahí en rojo. Bien. Vamos a ver primero nuestra situación inicial, que la voy a ampliar porque ni yo la veo. ¿Sí? Ya. Vamos a ampliar nuestra situación inicial. ¿Sí? Al inicio teníamos novillos por cuánto. 300 cabezas, ¿sí? 300 cabezas, perdón, ya tengo que leer el enunciado. ¿Qué tenía al inicio? Sí, 300 cabezas valuadas en 9 millones de pesos. Con lo cual, ustedes saben que si tienen 300 cabezas, ¿sí? Vamos a darle un poco Bien. Si tienen 300 cabezas, que cada una tiene tantos kilogramos, si no me equivoco, precio, ¿sí? Llegamos a esta valuación. ¿Está bien? Esta es la situación inicial. ¿Qué dato no tiene este ejercicio? Este dato. Estos 150 kilos por cabeza no están en ejercicio, pero fácilmente ustedes lo pueden calcular porque tienen el resto. Este y este lo tienen juntos. Aquí, 300 cabezas valuadas en 9 millones de pesos. Y el precio de 200 lo tienen en la cotización del cierre anterior. Con lo cual, con un simple pasaje de términos, ustedes saben que pueden calcular este 150. Que es lo que yo dije, che, me falta poner en este caso el 150, no, hay que calcular. ¿Sí? Y ojo, pueden no calcularlo y pueden hacer el análisis con otra información, pero si quieren hacer el análisis detallado porque tienen dudas, lo tienen que hacer de esta forma. ¿Sí? Ahora, al cierre, ¿cuál es la situación? Y al cierre es la situación en la que nos dicen esos dos renglones del enunciado. ¿Qué dicen? Los dos renglones del enunciado dicen que en noviembre los ingenieros informan que el rebaño de novillos es de 288 cabezas, cuyo peso es de 400 kilogramos por cabeza. Con lo cual, tengo 288 cabezas
que pesan 400 kilogramos y que valen 300 pesos. Al cierre, ¿qué cierre estoy hablando? Acá. Al 30 de noviembre del 2020. 300 pesos por cabeza. Con lo cual, ¿sí? Ustedes tienen una variación negativa en cabezas, quiere decir se murieron animales, pero los que estaban se incrementaron en kilos, con lo cual tuvieron toda esta cantidad de kilos por animal que aumentaron, ¿no? En promedio. ¿Sí? Y también tuvieron un incremento en el precio. No nos interesa en este momento. Con lo cual ustedes saben que al final tienen, ¿sí?, 25.560 de carne. Esa sería la evaluación de su carne. ¿Está bien? O de la carne que tienen que tener en ese momento. Ahora bien, lo que ustedes están contabilizando ahí, ¿sí? Lo que ustedes están contabilizando ahí obviamente es el ajuste, porque la carne que ustedes tienen al cierre es esta. Los 9 que traían más el resultado del crecimiento, del proceso biológico, del crecimiento de la carne. Y acá no hubo venta, no hubo compra, no hubo nada. Simplemente los animales pesan más. Y la carne debe estar dura porque tardaron un montón en crecer estos animales. Digo yo. Pero además, este número ya lo sabemos porque lo tenemos acá. Ah, no, perdón. En la otra solapita. Ya lo registramos, quedamos de alta bienes de cambio, ¿sí? Por ese valor. Si mayorizamos bienes de cambio, nos queda evaluado a la evaluación de cierre. A la evaluación de cierre. ¿Sí? Pero ¿qué más tenemos? Tenemos que analizar, ¿sí?, ¿cuál sería la situación si estos animales no se hubieran muerto? O dicho de otra forma, ¿qué pasó con los 300 animales que yo tenía? Bien, y eso está, bueno, acá tengo un 144 dando vuelta, ¿sí? No se preocupen por esto que surge de aquí. Es decir, bueno, situación al inicio, nuevamente, repito la misma que tengo, la del inicio es dato del ejercicio. La situación de cierre es la que por ahí me cambia, porque ¿qué estoy haciendo yo? Estoy pensando, ¿sí? Estoy pensando qué fue de esos 300 animales que yo tenía. ¿Sí? ¿Qué pasó al cierre con esos 300 animales? Olvídense de los que se murieron. Esos 300 animales que yo tenía se incrementaron en kilos y se incrementaron en valor. Por lo tanto, yo los tendría que tener evaluados a 36.000 pesos. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque tuve 12 animales que se me murieron. Entonces, para hacer este cálculo de este 1.440.000, además, tengo que considerar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer que aparezca todo. Vamos a poner los totales y decir, bueno, no tuve variaciones, determino solamente los incrementos y digo, bueno, este es el ajuste que yo debería hacer. Pero en realidad, tuve 12 animales que se me murieron y si yo evalúo esa pérdida, a mí me da 1.440.000 pesos de pérdida. ¿Sí? Y si yo tenía 300 y llegué a 288, ¿sí?, y produje toda esa cantidad de kilos, el costo de producir esos kilos, no habiendo nada más, porque esto es una abstracción, son estos 12 animales que se me murieron. Forman parte del costo de la producción. ¿Sí? Lamentablemente, una parte se me murieron. ¿Sí? No hablemos de los que entran de noche a los campos a llevarse los animales. Yo no los tengo más. ¿Sí? O de los extraterrestres que se los llevan para hacerles estudios. No sé qué pasa en el campo de noche. Pero los animales se murieron. ¿Cómo está calculado esto? Esto está calculado de la siguiente forma. Los 12 animales que se murieron por
los 400 kilos que deberían estar valuados al cierre, que deberían pesar al cierre, por 300 pesos que deberían valer al cierre esos 400 kilos de animales. Es decir, si tuviese 12 animales, seguramente estarían pesando 400 kilos y estarían valiendo 300 pesos. Esa guita yo la perdí. Y ese impacto es de 1.440.000. ¿Sí? Y si ven acá abajo, bien, lo que debería haber sido, que es 27 millones, menos el 1.440.000, me da el mismo resultado que yo había tenido hoy, la misma cantidad de crecimiento, que es de 25.560.000. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el asiento? Venimos acá y decimos, bueno, ¿cuál fue mi ingreso de la producción medido como si me hubiese ingresado? Bueno, el ingreso de la producción fue 27 millones. Pero ojo, que se te murieron animales. Entonces, tu ingreso de la producción se vio afectado en 1.440.000. Con lo cual, tu resultado final de la producción fue de 25.500. ¿Sí? Nada, esto es de agropecuaria, pero viene dado en el enunciado por la cobertura, ¿sí? Probablemente este asiento no tenga peso, porque esto debería de ser la parte de un segundo parcial o de un recuperatorio. Yo creo que de un segundo parcial. Este asiento probablemente no tenga peso, al igual que el asiento de apertura. Los asientos que realmente definían esto son los asientos estos, ¿sí? Estos son los asientos que realmente te definen si el ejercicio está bien o no. Después hay cosas adicionales como esta que decís, che, bueno, un puntito más. Pero el análisis es ese. Bueno, eso agropecuaria es probablemente el asiento más complicado que tenga el asiento, no es lo que se intentaba evaluar en este examen, porque este era un examen para ver cobertura, con opciones. Fácil, extremadamente fácil, ¿sí? Pero bueno. Bien, ¿qué es lo que hacemos al final? Cierre de cuentas de resultados, cierre de cuentas patrimoniales. Esto lo hago yo, ya les digo, la respuesta al examen eran estos asientos, ¿sí? La apertura y el cierre la hago yo para que esto tenga cierta correlatividad. Y vamos a ver qué me queda, porque no me acuerdo. Bien. Tengo el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, ¿sí? Ustedes ven que en el estado de resultados tengo el resultado de la producción agropecuaria, ¿sí? Y las diferencias de cambio positivas, ¿sí? Objeto de la cobertura. Y obviamente por acá en algún lado tengo la opción de venta B, que me queda al cierre de este ejercicio, ¿sí? Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien que tenga algo para decir? ¿Se quedaron todos mudos o se fueron todos? No se fueron. Bueno. Si ustedes se fijan con el enunciado que tienen, más allá de leerlo, bueno, en este caso era un caso planteado para hacerlo en 20 minutos. Con una lectura de 5 minutos, 15 minutos para hacer estos asientos sobran. ¿Sí? Porque no es otra cosa que registrar diferencias de cotización. ¿Sí? O cobro o pago, pero no otra cosa. Bien, opciones entonces ustedes ya ven que es un tema sencillo en su aplicación. Pero tiene un montón de cosas, ¿sí? Puede haber opciones de compra sobre opciones de venta, ¿sí? O puede haber opciones de venta sobre opciones de compra que están hechas sobre opciones de venta sobre algún futuro. Pero bueno, eso no es lo que vemos acá. Bien. Vamos a pasar al otro caso. Nos vamos de tema. Nos vamos a ir al... yo le hice modificaciones a esto. No.
Nos vamos a ir al otro caso. Al caso de swaps. Este caso por ahí, el caso de swaps, cuando uno dice swap suena como más complejo, como decir, yo me acuerdo cuando recién había arrancado en la universidad y me hablaban de obligaciones negociables. Yo le tenía terror a las obligaciones negociables. A mí o los títulos públicos. Ya por el nombre vos decías, che, ¿qué me está queriendo decir? Esas cosas me ponían mal. Pero bueno, nada. Nunca pensé que después me iba a dedicar a eso. Bien, caso número 2. Si ustedes me permiten, caso número 2. Swaps. Acuérdense todo lo que hablamos de swaps al principio, ¿sí? La redacción de este caso lo que les da es un gran asiento de apertura, ¿sí? Entonces dice, ARA, Sociedad Anónima, es una empresa dedicada a la cría de caballos de polo, ¿sí? Al cierre del ejercicio, el 31 de marzo del 2020, presentaba la siguiente situación patrimonial. Banco Mariva, otro banco que me causa gracia el nombre. 3.500.000 pesos, saldo a la vista, y valores depositados, pendientes de acreditación, cosas que no nos interesan. Cauciones bursátiles, esto sí nos interesa. No sé si ustedes saben lo que es una caución bursátil. Una caución bursátil es un instrumento que yo tengo en mi cuenta comitente, no sé, 50 millones de pesos. Y le digo a mi gente de bolsa, le digo, che, mirá, estos 50 millones de pesos yo los voy a necesitar dentro de un mes, o dentro de 7 días, o dentro de 3 días. Puedo hacer un fondo de inversión que me paga el 30%, pero también puedo hacer una caución que me paga el 35%. Entonces, mi agente me va a decir, mirá, tenés diferentes opciones. Tenés cauciones que te pagan a 3 días, tenés cauciones de a un día, a 2, a 3, así hasta 7. Puede haber cauciones a 20 días o puede haber cauciones hasta 30 días. Lo más común es hacer cauciones a 7 días o usarlas para colocar excedentes del día. Esas son las cauciones bursátiles. ¿Sí? También la caución es una especie de contrato, ¿sí? Donde uno invierte. ¿Qué es la caución? Y yo tengo esos 50 millones, alguien necesita 50 millones, ¿sí? Yo los pongo a disposición, ese alguien los recibe, los usa y me paga un interés por un día del 34,8, 35% anual. ¿Sí? Es un instrumento de liquidez, de alta liquidez, como son los fondos comunes de inversión de money market, o, bueno, los plazos fijos rescatables. ¿Sí? Es decir, yo lo hago hoy y necesito la guita dentro de 3 días, lo rescato. Lo puedo hacer cuando tengo certeza, lo hago por el plazo de la certeza que tengo, decir, mira, la guita la voy a necesitar algún día de la semana que viene. Bueno, listo. Hacete una caución por los 50 millones a 4 días, la semana que viene ves qué haces, si la renovás o no. O voy a necesitar los 50 millones, pero durante el mes voy a necesitar 10 la primera semana, 10 la segunda semana, 10 la tercera semana y los otros 20 la cuarta semana. Entonces, ¿qué es lo mejor? Y haces 10 en una caución a 7 días, 10 en una caución a 15, 10 en una caución a 30 y los 20 los pones en una caución a 30 días. Entonces, generás una maximización de las tasas a las cuales estás invirtiendo. Bien, eso es una caución bursátil. Y acá tiene cauciones bursátiles tomadas por 2 millones de pesos, ¿sí? Colocación temporal de fondos para la cobertura de un préstamo refinanciado. La caución es a 120 días. Las cauciones a 120 días hace rato que no se están usando mucho por el tema a ver, no se usan. Yo he tenido cauciones tomadas por 180 días o más. Pero ¿qué pasa? Las tomás por 30 días o por 20 días y cuando llega el vencimiento las renovás.
¿sí? Lo único que pasa es que se te cambia la tasa a la que vos la cerraste. Se va actualizando la tasa. Hoy cauciones a 120 días no hay porque las tasas tienen o están sujetas a variabilidad. Nadie se compromete hoy a pagarte un 30% a 120 días, porque no sabes si estás pagando caro o si estás pagando barato respecto de lo que va a pasar dentro de 3 o 4 meses. ¿Sí? Pregúntenle a los que tenían acciones argentinas. ADRs. ¿Qué les pasó? Hoy. Bien. Voy a seguir con la lectura del enunciado. Con vencimiento el 30 de abril del 2020. El rendimiento es del 3% mensual directo, estando afectada la cuota de abril con una comisión bursátil de 30.000 pesos. ¿Qué es esto? La comisión del tipo que hace el trabajo, ¿sí? Del agente de bolsa. Interés negativo a devengar, 60.000 pesos. ¿Sí? Les estoy hablando de un estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio anterior. Tenía todo esto. Saldo que es un saldo pendiente de devengar al cierre correspondiente a la refinanciación de la deuda bancaria. ¿Qué pasó acá? El tipo traía una deuda, la refinanció y dijo, mirá, si vos me tomás la refinanciación de esta deuda a 120 días, que no te la puedo pagar, pero refinanciámela a 120 días, esta caución bursátil te la cedo en garantía. Bueno, eso fue lo que pasó. Y el banco le dijo, sí, yo te lo hago, pero te hago un contrato de swap. ¿Está bien? En el medio cayó el cierre del ejercicio. ¿Sí? Y me quedó un mes afuera, abril. Bueno, deudas con el exterior, 2.060.000 pesos, saldo deudado con proveedores de cementales. Bueno, seguimos dedicados a la producción agropecuaria, ¿no? Claro, sí, porque se dedica a la cría de caballos de polo. Perdón, perdí de vista eso. Deudas bancarias, 1.060.000 pesos, saldo de un préstamo bancario refinanciado, el capital refinanciado es de 1.000.000 de pesos, pagadero el 30 de abril del 2020, o sea, en abril ya tienen un montón de cosas para hacer un conglomerado de asientos. ¿Sí? Y el interés de la refinanciación es de 240.000 pesos, pagadero, en 4 cuotas igual, venciendo la última, el 30 de abril del 2020. El capital es de 2.260.000 pesos y la reserva, hay una reserva de interés de caución de 180.000 pesos que corresponden al saldo de la cobertura eficaz. Entonces, ¿qué pasa? Para explicar este pedazo. La empresa venía viendo que la cobertura que estaba haciendo era eficaz, entonces contabilizaba contra reserva. ¿Sí? Y el saldo de esa reserva es de 180.000 pesos en esta fecha. ¿Está bien? Bueno, todo ese análisis es de este gran asiento de apertura que yo ahora les voy a mostrar. Y después el caso nos da, bueno, acá está toda la solución. Yo cuando preparo un caso abajo le pongo la solución propuesta, pero el caso además no nos da más nada. Nos dice, se solicita y realice todas las registraciones contables del mes de abril en forma tal de evaluar correctamente los saldos al 30 de abril de 2020 conforme a lo establecido en las resoluciones técnicas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Con toda esta información que tenés acá, que es la descripción de un gran asiento de apertura y un asiento de cierre del ejercicio anterior, de cuentas patrimoniales, registra lo que corresponda al mes de abril. Bien. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver este asiento de apertura para decir, che, bueno, ¿con qué estoy laburando? Estás laburando con esto. Banco Mariva, 3.500.000 pesos. Cauciones bursátiles, 2 millones de pesos. Intereses negativos a devengar, 60.000 pesos. Deudas del exterior, 2.060.000 pesos. Deudas bancarias, 1.060.000 pesos. Capital social, 2.260.000 y reserva, intereses, cauciones, 180.000 pesos. Bien. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando llega el mes de abril? ¿Sí? Nosotros iniciamos el ejercicio y estamos haciendo la contabilidad de abril.
El asiento de apertura obviamente es al 1 de abril y ahora vamos a hacer los asientos al 30. Lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, voy a devengar los intereses que corresponda devengar. Primero vamos a devengar los intereses pasivos, ¿sí? No se olviden que ustedes tienen un saldo pasivo, ¿sí? Una deuda con el banco, ¿sí? Y tienen un flujo, si quieren llamarle activo, que son las cauciones bursátiles que les dan un interés mensual del 3% que vimos ahí con costos. Ahora lo vamos a analizar en detalle. Pero lo primero que digo es, bueno, pará, tengo estos intereses negativos a devengar. Cuando veo el detalle, intereses negativos a devengar, me dice, el saldo pendiente de devengar al cierre corresponde a la refinanciación de la deuda bancaria. ¿Sí? Corresponde a la refinanciación de la deuda bancaria. Si yo digo, ¿qué pasa con la deuda bancaria? Bueno, me dice, la deuda bancaria es un saldo de un préstamo bancario refinanciado. El capital refinanciado es de 1 millón de pesos pagadero el 30 de abril del 2020. Con lo cual todo esto va de la mano y sabemos que si voy a pagar el capital al 30 de abril, fui pagando evidentemente o fui devengando intereses mensualmente y que la última cuota la tengo que devengar en el mes de abril. Y entonces yo voy a venir acá y voy a decir, bueno, devengo la última cuota de intereses. Probablemente, si acá no tengo el pago de los intereses, lo más probable es que yo los tenga a pagar, claro. Fíjense, el saldo de mi pasivo, 1 millón de capital más 60.000 de intereses. ¿Sí? Entonces, observen que ustedes devengaron los intereses, pero todavía no los pagaron. Ya vamos a ver cuando los tengan que pagar. ¿Está bien? Bien. Ahora van a ver cómo funciona la cobertura cuando analicemos el flujo activo. Y lo vamos a hacer ahora. El flujo activo dice lo siguiente. Cauciones bursátiles, que ya les expliqué lo que es. Colocación temporal de fondos, de liquidez, quedaría mejor de liquidez, para la cobertura de un préstamo refinanciado a 120 días con vencimiento el 30 de abril de 2020 y el rendimiento es del 3% mensual directo, estando afectada la cuota de abril, con una comisión bursátil de 30.000 pesos. Con lo cual, primero, de esta operación que ustedes ven acá, ¿cuál es la primera conclusión que saco? La primera conclusión que saco es que voy a tener, ¿sí? Déjenme ver cómo lo llamé porque no me acuerdo. Está en esta línea. La primera conclusión es que voy a tener comisiones bursátiles, 30.000 pesos que voy a tener que hundir. ¿Sí? Pero voy a calcular que el 3% sobre mi caución, ¿sí? El 3% mensual directo, sobre 2 millones de pesos, no sobre 200.000, sobre 2 millones de pesos me da 60.000 pesos. Bien, eso es lo que van a registrar ustedes como intereses positivos. ¿Sí? O en este caso, intereses de cauciones, 60.000 pesos. ¿Y cuál es la diferencia que yo estoy teniendo acá? Bueno, la diferencia que tengo acá es la que reflejamos acá. Revelación. Es lo que ustedes cobran. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ustedes tenían un instrumento que generaba el 3% mensual con un costo del 50%. Es una barbaridad. ¿Sí? Hay que suicidar a la gente de bolsa. ¿Sí? Ustedes tienen un dinero que les está generando 60.000 pesos por mes con 30 de costo, les está generando 30.000 pesos por mes. Muy bien. Con esos 30.000 pesos por mes, ustedes claramente lo cobran, después irán o les servirá para pagar, ¿sí? El interés negativo, lógicamente. Fíjense que financieramente esta cobertura es bastante mala, ¿sí? Pero en términos
si quieren económicos, la cobertura es buena. ¿Por qué? Porque yo tengo un interés negativo de 60 y le computo un interés positivo de 60, con lo cual la cobertura está bien. A ver, la cobertura es eficaz. ¿Qué es lo ineficaz? Lo ineficaz son mis gestiones con el tipo que me está ayudando. A ver, esto me lo hago yo solo, ¿sí? Me lo hago yo solo y yo cobro directamente 60. Entonces, ¿por qué financieramente estoy siendo un inoperante? ¿Y por qué esto no me está...? Ah, porque lo borré, perdón. ¿Por qué estoy teniendo una cobertura mala? Porque estoy siendo inoperante. Y estoy siendo inoperante porque le estoy pagando el 50% de lo que gano a la gente de bolsa, que no hace nada más que hacer 2 movimientos. La guita es mía. Yo me tengo que llevar la mayor parte de la rentabilidad. ¿Está bien? Entonces, esto está hecho de alguna forma para que no tengan problemas con la contabilización y para hacerlo mentalmente, porque ustedes fíjense que no hicimos ningún cálculo auxiliar, pero normalmente las comisiones son del 2%. Entonces, este número debería ser esto por 0,02, ¿sí? Con lo cual sería de 1.200 pesos. Y yo estaría cobrando esto, estaría cobrando 58.800. 58.800. ¿Sí? Con lo cual, si hago el análisis de eficacia de la cobertura, me estaría dando que mi cobertura es eficaz. ¿Está bien? Igualmente, cuando hago el análisis de resultados, yo no veo lo que cobro y lo que pago, los estoy haciendo ver yo ahora, pero cuando yo hago el análisis de un interés versus el otro, ustedes van a ver que esto les da 1 y está dentro del parámetro de eficacia que esto revela. ¿Está bien? Bueno. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda hacer? ¿Qué me queda hacer? No me acuerdo. Bueno, bárbaro. Listo. El enunciado dice que por acá, en algún punto, quiero tener un orden, caución bursátil de 2 millones de pesos, colocación temporal de fondos para la cobertura de un préstamo refinanciado a 120 días con vencimiento el 30 de abril. Esto es fundamental. Con vencimiento el 30 de abril. ¿Qué tengo que hacer yo? Cobrarlo. Esa guita que tenía en caución la cobro. Con lo cual, en el mes de abril, yo voy a hacer lo siguiente. Doy de baja la caución que tenía en el activo y contabilizo el cobro en el banco. Esto es, el agente de bolsa me va a liquidar la caución, me van a acreditar la guita en la cuenta comitente y yo me la voy a transferir a mi banco marido. ¿Sí? Lo propio debo hacer con el préstamo refinanciado. Lo propio debo hacer con el préstamo refinanciado porque el ejercicio me dice que el saldo de un préstamo refinanciado, el capital refinanciado es de 1 millón de pesos pagadero el 30 de abril. Sí, pero no se olviden que tenemos que pagar los intereses por la refinanciación. Con lo cual, yo voy a pagar el total de mi pasivo. Capital más los intereses no pagados hasta el momento. Los devengado oral también los pago ahora, así que no tengo ninguna historia con el devengado y el percibido. Y pago mi préstamo refinanciado. Noten ahora que digo devengado y percibido, la importancia de esto, porque uno por ahí no le resta importancia a estas cosas que vio hace mucho, hace 4 años que vieron los principios contables tan fundamentales. Por ahí devengado y percibido lo tienen un poco más en mente. Pero hoy Fowler Newton hablaba del principio de significatividad. ¿Qué decía sobre el principio de significatividad? Decía que para él la única causa por la cual no se debería aplicar el ajuste por inflación contable, siempre hablando del contable, sería cuando sea por razones de significatividad. Es decir, si yo ajusto por inflación no me es significativo, no lo hago. Lo demás es todo cháchara. ¿Sí?
que sí, que lo hago, que no, que cuando la inflación llega a tanto. Y tiene razón, si lo pensamos fríamente. La contabilidad se guía por cosas significativas, los ajustes significativos principalmente. Es uno de los principios que más me gusta a mí, además. Bueno, nada, corolario. ¿Qué nos resta hacer ahora? Y nos resta agarrárnosla contra esta reserva que teníamos en el ejercicio anterior y que se va. ¿Por qué se va esta reserva? Esta reserva no se va porque el instrumento pasó a ser ineficaz. Esta reserva se va porque el instrumento se terminó, porque el swap era a 120 días y se terminó. Entonces, al terminarse el contrato de swap, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Reserva de cauciones, la debito para darla de baja, y reconozco el resultado de la cobertura, que en este caso es de 180.000 pesos. ¿Está bien? Bien. Perfecto. ¿Qué nos queda hacer para terminar este caso? Cierre de cuentas de resultados, cierre de cuentas patrimoniales y finalmente, vamos a mostrar todo. Voy a borrar esto que yo lo tenía como una ayuda en memoria. Finalmente, estado de situación patrimonial y estado de resultados. Estado de situación patrimonial y estado de resultados en forma muy sencilla. ¿Sí? Hasta acá. Con los swaps, ¿alguna pregunta? Les muestro este caso para que ustedes vean que en un ejercicio, cuando esto se viene planteado, nadie les va a decir, la empresa hizo un swap, y después le va a decir, la cotización del swap en el mes siguiente fue de tanto, y en el mes siguiente fue de tanto, y finalmente lo cobró, y todo pasó en el mismo ejercicio. No, eso no pasa, y tampoco pasa en la vida real. Eso lo vemos en clase, o lo vieron en clase, para que ustedes vean una cobertura, que tuvo variaciones, pero ustedes traen conocimientos de todo esto. O sea, ustedes saben lo que son los saldos al cierre, cómo están compuestos y cómo se exponen y cómo se interpretan. Entonces, ¿cómo se interpretan? Con esta apertura. Y en base a todos los datos que me dieron, yo tengo que hacer todo esto. Fíjense que acá nadie les dijo lo que tenían que hacer. Simplemente tenían un montón de información, de un asiento de cierre, de un estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio anterior. Con lo que está entre paréntesis serían las notas. ¿Está bien? Esto puede venir así, o puede venir los saldos y abajo las notas, nota 1, nota 2, nota 3. De esta forma, nada, con toda esta información ustedes tuvieron que darse cuenta qué hacer con cada cosa. Ya vieron que no tuvimos que hacer ningún cálculo auxiliar, que hay datos que están de más y que hay datos que son verdaderamente necesarios. ¿Sí? Y que si entienden la partida doble, saben que si devengo esto, en algún momento lo voy a tener que pagar, me queda acá, tengo los saldos, no es una dificultad. ¿Está bien? Bueno. Preguntas hasta acá sobre swaps. Hay una pregunta por acá. A ver. Bien, ¿podrá volver a mostrar los últimos asientos? Sí, perdón. Emilce. Cierre de cuentas de resultados. No es otra cosa que mayorizar las cuentas de resultados y cerrarlas. No sé si me cierra. Sí, cierra. Cierra porque está linkeado. Entonces, debería cerrar todo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre opciones o sobre el swap hasta este momento? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno. Profesor, Sí. en el ejercicio de opciones, faltaría un último asiento en donde se cobraría la opción, ¿no? O sea, yo lo veo reflejado en el estado de situación, pero faltaría el asiento contable. ¿De opciones? Espera. No me acuerdo, ¿no está hecho? Me parece que no lo vi, me parece. Ah, no, ¿por qué? Pero pará. Mirá, vos la tenés acá la opción. Claro, en esta situación. ¿Por qué no lo haces? Porque tu ejercicio cerró en noviembre.
Ah, claro, y en diciembre era que Y el enunciado es hasta ahí. Eso está hecho a propósito. ¿Sí? ok, ok. Eso está hecho a propósito. Fíjate que el ejercicio cierra... bueno, el 1 de diciembre arranca el ejercicio, así que cierra el 30 de diciembre. El 30 de noviembre. ¿Sí? Eso está hecho a propósito Claro. para que vos te des cuenta, o para evaluar si vos te das cuenta cómo funciona la contabilidad. ¿Sí? ¿Dónde está el otro ejercicio? Gracias. ¿Se me fue? Bueno, en algún momento, me parece que lo... ¿Sí? Fíjate que te quedó la opción acá, como un derecho a cobrar. ¿Sí? Esto estará expuesto dentro de otros créditos. Ojo, cuando llegue diciembre, previo al cobro, vas a tener que hacer la valorización o la desvalorización. Que yo también, acá te pongo los datos. Yo también, acá te pongo los datos para ver si te confundís o no. ¿Sí? Si vos me registrás una desvalorización, porque bajó y me la cobrás por 400, bueno, no está mal, pero no te están pidiendo eso. ¿Está bien? Claro, pero tengo que revalorizar la opción a diciembre. Vos lo tenés que dejar expresado al cierre. Al cierre del 2020, que es noviembre. ¿Sí? Después, obviamente, las cotizaciones siguen y todo lo demás sigue. Bien, ¿qué otra pregunta? Voy a dejar de compartir pantalla con esto. Bien, los escucho. Si no hay más preguntas sobre opciones o sobre swaps. ¿Alguien pregunta acá si se puede vender la prima antes de que se cumpla el plazo? En realidad no. En realidad no. La prima no se vende. La prima, acordate, es el precio de la opción. ¿Sí? Vos tenés un contrato de opción cuyo precio es la prima, Lidia. ¿Sí? Acordate de eso. La prima vos no la vendés. La prima es un precio. No vendo un precio o compro un precio. Vos contratás o no contratás ese contrato de compra o de venta. ¿Sí? Si vos decís, bueno, yo tengo un contrato de compra a una fecha dada, no importa. Y ya no lo quiero tener más y quiero salir de esa posición, porque veo que no me sirve, porque estoy perdiendo con las cotizaciones de la prima, porque no la voy a ejercer, porque no me da utilidad y quiero salir. La forma de salir de esto es la misma que con el futuro. Si vos comprabas moneda extranjera y querías salir, si vos comprabas contratos de futuro, tenías que vender. En este caso es lo mismo. Si vos tenés una opción de compra de 10 kilos a 500 pesos, o de 1000 kilos a 500 pesos, es decir, por 500.000 pesos, ¿sí? Lo mejor es que vos realices una opción de venta por un importe similar. Es decir, como vos no podés tocar el precio, vas a tocar la cantidad. Decís, bueno, no, te vendo, el precio suponete que está en el doble, en 1000 pesos, no, en 500 te dije, sí, en 1000. Te vendo 500 kilos a 1000 pesos. ¿Sí? Vos quedaste cruzada, si el precio del kilo se mueve para un lado o para el otro, vos vas a ganar o perder con tu opción de compra, o vas a ganar o perder con la cotización de tu opción de venta. Entonces quedás cubierta, la misma operación se anula. ¿Me explico? Lidia. No sé si me expliqué. Perfecto. Bien, sí. No, antes de que se vence el plazo, no, porque vos ya hiciste un contrato a esa fecha por un precio. Acordate que son contratos. ¿Sí? Y que ese contrato, la forma de salir de esa posición es generando la posición opuesta. ¿Está bien? El tema es cuando eso es muy complejo. Cuando vos tenés
no sé, acuérdense, opción de venta es put y opción de compra es call. Y que se pueden tener opciones de venta sobre opciones de compra sobre opciones de compra y todas las combinaciones que quieran. Lo complejo es cuando vos tenés imagínense una cosa sobre la otra, un put, call, put, call. Cuando tenés esa seguidilla de cosas que estás haciendo una operación financiera espantosa, ¿sí? O que viste una oportunidad y estás haciendo eso, ¿sí? Y vos de repente querés cerrar esa posición, bueno, hay métodos para hacer la operación opuesta. Esto puede ser choclo que hiciste, porque pensás que estás haciendo, no sé, una operación de compra sobre una operación de venta, que tiene una opción de venta sobre una opción de venta, que tiene una opción de venta sobre una opción de compra. Me explico, es algo muy complejo. Por eso quédate en el primer grado. En el primer grado de una opción de venta sobre un subyacente y se acabó. ¿Sí? Pero la forma es esa. Y después terminas teniendo un montón de relaciones extremadamente complicadas que nada. Yo nunca hice una cosa así. Sí, lo he estudiado, pero nunca lo hice. Profe, pero eso no va a estar sujeto a si tiene cláusulas americanas o europeas. En este caso del contrato no. Lo que te marca la cláusula, es el ajuste. ¿Sí? ¿Cuándo tiene el ajuste? ¿Me explico? Fíjate, vos acá tenés las cotizaciones, ¿sí? Vos decís, quiero comprar futuros ¿qué estamos? Estamos en junio, al 31 de julio. Bueno, tenés la cotización al 31 de julio. ¿Sí? Las tenés mensuales. La otra cláusula del contrato lo que te hace decir, bueno, no quiero comprar al 31 de julio, quiero comprar al 24 de julio. Eso es lo que te permite la otra cláusula. Pero una vez que cerraste el contrato, y el contrato lo tenés hecho a esa fecha, lo tenés que estar porque tenés un compromiso. ¿Sí? El contrato es un compromiso. Sí, entendí. Pará, que acá me llegó la historia de la consulta. Dice, al principio dijo que nosotros contablemente medimos el comportamiento de la prima, por lo tanto yo debería ir reconociendo si aumenta la cotización de la prima o si disminuye la cotización de la prima también, de resultados al momento de ejercer, contra una cuenta de resultados, sí. Si disminuye o si aumenta contra una cuenta de resultados. Hasta ahí está bien. Y dice, al momento de ejercer, doy de baja esa cuenta y reconozco el cobro. Y si no ejerciera, reconozco la pérdida contra la baja. Sí, perfecto, está claro eso. El razonamiento que está haciendo acá Carolina está bien, porque dice, al principio usted dijo, bueno, sí, yo lo dije, pero es más o menos así, ¿sí? Que contablemente medimos el comportamiento de la prima, que es lo que hicimos en los casos. No dije nada que no hiciéramos después, o que no se hiciera en clase. Fíjense el ejercicio de opciones, que es el de instrumentos derivados, es el número, el 2 del tema derivado, que debe ser el 21, 22, una cosa así. 22 de la guía nueva. Medimos el comportamiento de la prima, claro, porque la prima es el precio de la opción. Entonces nosotros tenemos que medir la cotización de la prima y no la cotización del instrumento. Si te están dando la cotización del instrumento, o como te he dicho, la cotización del kilo y la cotización de la prima, y estás en opciones, la cotización que tenés que tomar es la de la prima. ¿Sí? Eso es lo que yo dije. Por lo tanto, yo debería ir reconociendo si aumenta la cotización de la prima o si disminuye contra una cuenta de resultados. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Al momento de ejercer, sí, cuando llega el vencimiento, das de baja el instrumento y reconoces el cobro o el pago. Ojo, no siempre es cobro, a veces hay que pagar. Y si no la ejerces,
el cobro o el pago. Si vos tenés una opción de venta, obviamente cuando llega el momento vas a cobrar. Si vos tenés una opción de compra, cuando llega el momento vas a pagar. ¿Sí? Si no la ejerces a la opción, como decíamos acá, sí, tenés que hundir el resultado. Vas a tener un resultado negativo de la cobertura que va a ser igual al valor de la prima. Y eso también está en el ejercicio. ¿Sí? Así que bueno, Carolina, no sé si te fui a ayudar. Bien, ¿qué otra pregunta tiene sobre esto? Igual, profe, ¿sabe cuál es mi duda principal? ¿Qué es lo que me cuesta razonar? Cuando yo no ejerzo la opción, ¿puede ser que se considere que la prima vale 0? Eso me cuesta entender. No. No, cuando vos tenés una prima que tiene un valor, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, hasta ahí vamos bien. La prima tiene un valor. Suponete que, vamos a hacer un ejemplo en el aire. Vos tenés una opción de vender a 100, ¿sí? Y Sí. cuando llega el momento, el precio está a 90, con lo cual, ¿sí? Vos vas a ejercer la opción. ¿Está bien? Con lo cual vos vas a Perfecto, sí. ejercer la opción. Y si mirás el precio o el valor de la prima, el precio de la opción o el valor de la prima, si mirás eso, debería estar muy cercano a 100. ¿Está bien? Teóricamente, es un planteo teórico. Bien. ¿Sí? Bárbaro. Ahora suponete que tu valor, cuando llega el... Me vuelvo un cachitito al ejemplo anterior. Suponete que vos la vas a ejercer segura, puede ser que la prima incluso valga más. ¿Sí? Porque vos decís, está bien, yo te doy el derecho, pero pagame un plus. ¿Está bien? Eso puede pasar. Ahora, suponete que cuando llega el momento, vos tenías una opción para vender a 100 y el precio es 100. ¿Cuánto va a valer la prima? La prima va a valer 100. Que valga todo 100. Planteo teórico. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Porque realmente lo que yo tengo, o sea, Pero para... sí, así Bien, no te bien. confundís. Espera que no termine. Entonces, si tu precio está a 90, ¿sí? Puede ser que tu prima valga hasta 110. ¿Por qué? Porque si no, no te digo 110, pero ponele 105. Vos le decís al tipo, pagame 105, compra 100, y si no, no me pagués los 105 y anda a comprar, perdón, vende a 100, y si no, no me pagués los 105 y anda a vender a 90. ¿Me entendés? ¿Hasta ahí? Si el precio sale 100 y yo puedo vender a 100, la opción va a valer 100. Alguien que quiera vender a 100 me va a tener que pagar 100 a mí, toma la opción y vende a 100. Ahora suponete el último escenario, y es el que vos me preguntaste, suponete que el precio vale 110 y vos tenés una opción para vender a 100. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Ejercer la opción o vas a ir a vender al mercado? Voy y vendo en el mercado a 110. Con lo cual, tu prima no va a valer nada, porque nadie te la va a comprar, ni en el mercado ni en ningún lado, porque la van a ir a vender, al mercado. Entonces, hay una doble cuestión acá que es cuando se acerca la fecha y cuando se excede el precio de mercado, es decir, el precio de mercado se excede por sobre mi derecho y va llegando la fecha, mi opción tiende a valer 0. Mi prima tiende a valer 0, con lo cual la opción vale 0. ¿Sí? Si Claro. la parte temporal no se diera, es decir, no sé, faltan 6 meses y el precio está muy alto, bueno, no va a valer 0, porque vamos a ver qué pasa en estos 6 meses. Pero si se acerca el tiempo y se acerca en precio, o la supera en precio, y tu prima va a tender a valer 0. ¿Sí? Ahora, para terminar de redondearte, si vos estás ubicada en un momento que termina el instrumento, que termina el contrato, y tu prima vale 100, si vos no ejercés la opción, vas a hundir esos 100 que pagaste en su momento por la prima. ¿Está bien? Perfecto, sí, creo que lo entendí, porque yo tendría que analizar entonces la cotización de lo que yo voy a comprar o vender
en paralelo a lo que vale y cotiza la prima, ¿no? ¿O estoy entendiendo muy mal? Pará. Vamos a hacerlo en un Excel. Sí, porque te juro que trato de entenderlo y no sé en qué momento me perdí con este tema. Vamos a hacerlo en un Excel. Un profesor que yo tenía, Gerardo Amado, decía, no perdamos mucho tiempo. Tenemos el Excel, vamos a utilizarlo. Pero me gusta preparar ciertos parámetros. Ahí está. Bien. Mirá lo siguiente. Vamos a ver todas las posibilidades que tenemos. Tenemos el precio spot. No, vamos a poner primero el precio de la opción. Opción de venta. Vamos a llamarle put. ¿Sí? Opción de venta. El precio actual. ¿Sí? Y vamos a tener la prima. ¿Sí? Bien. Escenario 1. Vamos a tener escenario 1, escenario 2 y escenario 3. ¿Sí? Donde tu opción de venta siempre va a valer lo mismo. ¿Sí? Pero lo que va a cambiar es el tipo de cambio, o el tipo de cambio del subyacente de ese momento. ¿Está bien? Bancame. Hasta acá estamos hablando de la cotización del subyacente. En este caso, en el escenario 1 habíamos dicho que era de 90, en el escenario 2 habíamos dicho que era de 100, en el escenario 3 habíamos dicho que era de 110. ¿Sí? Con lo cual, vos tal vez, vamos a analizar qué pasa con la prima. Escenario 1. Vos tenés un derecho a vender a 100 y en el mercado está a 90. Con lo cual, vos vas a vender a 100. ¿Sí? Vas a ejercer. Sí. Decís, yo voy a vender a 100. No soy tan tonto para ir a vender al mercado a 90. Voy a vender a 100. Ahora, suponete, si vos vendés a 100, vamos a poner acá diferencia. Estoy armando esto en el aire. ¿Eh? Suponete que vos haces esa operación, le vas a ganar al mercado 10. Con lo cual decís, bueno, mirá, si alguien quiere comprar esto, yo lo pongo a la venta, ¿sí? Si alguien me lo quiere comprar, le voy a decir, che, ¿cuánto me vas a pagar? Suponete que le tenés que dejar alguna ganancia al otro, porque lo haces por alguna cuestión, no sé, por alguna otra cuestión. No sé, faltan 2 días y vos necesitas la guita hoy y haces esta operación, pero sabés que más o menos esto se va a dar. Le decís, bueno, la prima, yo este instrumento, con el cual ganás 10, yo te lo vendo a 105. ¿Sí? Con lo cual, si yo el derecho de ejercer es mío, ¿sí? El derecho de ejercer es mío. Yo lo ejerzo de alguna forma y gano 10. ¿Está bien? Pero si yo no lo ejerzo, no es que no lo estoy ejerciendo. Si yo decido deshacerme de este instrumento me puedo deshacer tranquilamente por 105. Alguien me va a pagar 105 y se va a quedar con el instrumento y va a seguir con el riesgo. ¿Me explico? Pensalo desde Ahí me perdí. Ahí ya me perdí. Pensalo desde el término teórico. No te vayas a la parte práctica de cómo funciona. Pensalo en términos teóricos. Si pasa el escenario 1, ¿sí? Y vos ejercés el derecho, ganas 10. ¿Está bien? Sí, hasta ahí voy. Pero vos decís, no, lo pongo a la venta y lo vendo. Si lo vendés en 105
¿Cuánto ganás? Vos pagaste 5 por esto. ¿Cuánto ganás? Perdón, vos pagaste 100. ¿Cuánto ganás? 5. ¿Está bien? Ahí me pierdo. ¿Yo pagué 105 por la prima o me No, queda 105 por la cotización de la prima? vos por la prima pagaste 100. Bien. Tu puesto. ¿Sí? Por la Ujú. prima pago 100. Después vos variás los números. Pago 100. Entonces, si vos tenías esta opción de vender a 100, ¿sí? Sí. Eh, En el mercado sale 90. si vos pagaste Hasta 100, ahí voy bien. si vos Sí. pagaste 100 y tenías esta opción que si la ejercés por 100, ¿sí? Y en el mercado sale 90, ganás 10. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, hasta ahí, Bien. hasta ahí voy bien. Bien. Entonces, ¿por qué el valor de esta prima es superior? El valor de esta prima es superior, ¿por qué? Porque yo podría ganar hasta 10. Entonces, ¿cuál sería el precio máximo de la prima? 110. ¿Está bien? Pero nadie me la va a comprar a ese precio. ¿Sí? Yo no la voy a vender por menos de 100, porque esta prima se va a ejercer, y lleva este resultado de 10. ¿Sí? Y nadie me la va a pagar más de 110, porque si no estás perdiendo. Con 110 salís hecho. Entonces, yo digo, la vendo a 105, gano 5 yo, porque yo pagué 100 por ella, gano 5 yo, y el que me la compra va a ganar 5. ¿Por qué? Porque el me la compra va a tener el derecho de ejercer por 100, ¿sí? Va a ganar 10, pero pagó 105. ¿Me explico? Y me sigo mareando un poco todavía. A lo mejor después cuando vea el video, porque esto se sube, ¿no? Yo lo subo, sí, sí. Sí, capaz después si lo miro un par de veces lo entiendo mejor. Pensá en esto. Vos ejercés la opción a 100, ¿sí? Y ejerciéndola por el solo hecho de ejercerla, ganas 10. Sí, hasta ahí Ganas 10. entiendo. O sea, yo lo vendería a 100, a lo que lo pagué, ¿no? Bueno, si lo vendés a 100, la vendés, Claro, sí. la vendés a lo mismo que lo pagaste. No tendría mucho sentido. No ganas nada. Entonces, Claro. si vos querés tener una ganancia, la tenés que vender a 105. Sabés que la ganancia máxima que te puede dar es de 10. Claro, sí, creo que ahora estoy entendiendo. La ganancia máxima que te puede dar es de 10. Con lo cual, si la vendés a 105, la estás vendiendo 5 pesos por encima de lo que lo pagaste, con lo cual ganaría 5, y la otra persona la estaría pagando 105, pero si la ejerce, ganaría 10, con lo cual es un 50 y un 50. Los dos ganan. Claro, sí, creo que ahora entendí. Bien. Sí. Vamos al escenario número 2. En el escenario número 2, vos tenés una opción que si la ejercés por 100, en el mercado, que si la ejercés te dan 100 y en el mercado vale 100. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de esto? 100. ¿Por qué? Porque no ganás ni perdés. Entonces, si vos la querés vender a 95, no se la vas a vender a nadie, porque lógicamente no voy a vender a 95 algo que vale 100. Y si vos la querés vender a 105, no te la va a pagar nadie, porque nadie te va a pagar Claro. 105 por algo que gana 100. ¿Sí? Porque tu resultado es 0. Ahora el caso que a vos te generó la primera duda es donde vos tenés una opción, ¿sí? Que si la ejercés, perdés guita. ¿Está bien? Perdés 10. Vos tenés una opción para vender a 100. Y en el mercado podés vender a 110. Si ejercés la opción, perdés. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el precio o cuál va a ser la prima acá? 0. ¿Entendés? Porque esto no se lo vas a poder vender a nadie. ¿Me explico? Sí.
Esto es cómo surge la prima. No quiere decir que vos estés vendiendo o no al instrumento. Por eso te digo, no pienses en la parte operativa, pensá en cómo funciona la prima, cómo se le genera el valor. Este valor va a estar dado en un punto medio entre 100 y 110. En este caso 105, porque lo dijimos nosotros. Esta prima, cuando esta situación se dé, el valor va a ser 100, porque va a estar en un punto entre 100 y 100, en 100. Y esta prima no va a estar en un punto entre 100 y 110. Esta prima no la ejerce nadie, no vale nada, vale 0. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Creo que ahora sí lo entendí. Bueno, repasalo igual después, pero este es el funcionamiento de cómo se genera la prima. Vos no le vendés el instrumento a nadie, no se lo cedes a nadie. Yo simplemente te hice esa explicación para que veas cómo funciona el valor. ¿Está bien? Lo aclaro por las dudas, porque después van a decir... Claro, siempre sería poner el promedio entre la diferencia que tengo, ¿no? No, siempre no. Hay que ver el mercado, qué apreciación da. Esto lo define el mercado. ¿Está bien? Yo te estoy haciendo un cálculo. Esto puede ser 102 o 108, qué sé yo. Pero no más de 110, porque 111 no te va a pagar nadie. ¿Me entendés? Porque esta prima vale lo que el derecho más la ganancia. Si el derecho más la ganancia me da 110, nadie te va a pagar 111 por esto. Bien, sí, sí. ¿Sí? Creo que lo entendí. Igual después lo voy a volver a mirar y todo. Me escribís todas las veces que necesites. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno. Ningún problema. ¿Quién más tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien más? Sí. Ahí, en lo que estábamos viendo recién. Personas en el camino, ¿eh? Decime. Diana, Sí, que vos me estuviste mandando preguntas. sí, profe. Un montón. Sí, sí, me acuerdo. Tengo presente tu apellido. Es uno de los que sigo en los días de exámenes porque me lo acuerdo. En lo que estábamos viendo recién de opciones, Sí. ahí el concepto derivado, ¿qué sería? Porque yo tengo presente el concepto subyacente y ¿Cómo el la concepto prima, derivado? pero porque a mí en un ejercicio me había tocado cuál es el valor del derivado en opciones y no sé qué es derivado ahí. El derivado es la opción. ¿Sería la prima? Vamos a verlo de otra forma. Yo te pregunto a vos una pregunta de oral. ¿Qué son los instrumentos Sí. derivados? El contrato. Son contratos. Perfecto. ¿Cuáles son? ¿O cuáles conoces? Opciones, swaps, Bien, entonces si yo te pregunto, futuros. ¿cuál es el valor del derivado? Y en el caso es de opciones, ¿qué te estoy preguntando? ¿Cuál es el valor de la opción? ¿Cuál es la prima? Ah, ok. No sé el caso del que te estás refiriendo. Seguramente te estás refiriendo a un caso de examen plagiado. Perfecto, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿Profe? sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. Lo que pasa es que habían tomado un examen y habían tomado 2 preguntas y en una preguntaban el valor de la opción y en el otro el valor del derivado. Entonces ahí nos generó la duda a todos. Ah, la verdad que bueno, eso no está bien redactado. ¿Sí? Claro, eso es lo que nosotros hablamos con el profesor después. Bueno, porque lo que te han querido preguntar es el valor tal vez del subyacente. ¿Sí? Claro, pero habían tomado así, valor de opción en uno y valor de derivado en el otro, y resulta que era lo mismo. Sí, sí. Pero ni ellos le habían dado cuenta que estaba mal redactado. ¿Y te lo dijo? Y otra Sí. cosa, a medias no lo reconocieron mucho. Dijeron que lo teníamos que saber. Ah, bueno. Bueno. Otra cosita, profe, con respecto a lo mismo.
También en el mismo parcial nos habían tomado, por ejemplo, que el valor de la prima era de 40. Y en el mercado valía 40.